A continuación, hablemos de salud mental. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a que hablemos de salud mental. Señores televidentes, buenos días. Nuevamente en su programa Hablemos de Salud Mental. El día de hoy vamos a dedicarnos a hablar de los términos que se usan en referencia a la salud mental y que pueden llevar muchas veces a confusiones. Es decir, por ejemplo, cuando la gente habla de salud mental, inmediatamente piensan en locura, por ejemplo. Que la pérdida de la salud mental sería la locura, y de locos hay muchísimas formas de presentación, y creemos que es útil en términos de un conocimiento más profundo de cada una de estas palabras que se usan diariamente o se leen o se ven en la televisión, que tengamos más o menos una idea a qué se refiere. Por ejemplo, neurosis, personalidad, carácter, depresión, psicosis, locura, bipolaridad. Todos estos tienen un significado que tiene que ser usado realmente. Una de las peores usos es, por ejemplo, demente, que en muchísimos contextos se refieren a personas que tienen una alteración mental de tipo psicótico, y entonces se refieren en una nota periodística, por ejemplo, un demente atacó con cuchillos y asesinó o hirió a 2 personas camino a su casa. Ahí lo que se está diciendo es de que alguien en un estado seguramente de psicosis cometió un acto de violencia y de impulsividad. Pero la demencia es una pérdida de las funciones intelectuales superiores, es quedarse sin mente, y no describe a la persona que ha cometido ese tipo de actos. Sí, en realidad lo que tú comentas es real. Hay una serie de términos que inclusive se han vuelto coloquiales, pero lamentablemente no con sus propios significados, no con el significado científico propio de esto. Y el que tú mencionas en cuanto a la demencia quizás es uno de los más conocidos, ¿no? Justamente porque se usan en crónicas periodísticas, en crónicas de noticieros, y que eso además tiene una larga tradición que no ha podido ser superada todavía, porque inclusive había códigos, no sé si los actuales, pero códigos de cuerpos de leyes que mencionaban la palabra demente en las ediciones anteriores que había al respecto. Entonces es una de las cosas que están, yo diría, muy arraigadas en el imaginario popular, ¿no? El demente es el loco y punto. Y otra de las cosas que yo creo que vamos a ir aclarando, que mi intención es que vayamos aclarando, es, por ejemplo, la gente se ha acostumbrado a decir cosas como es bipolar para alguien que tiene ciertos rasgos de que es poco variable, digamos. O estoy depre. ¿Qué quiere decir estoy depre? ¿Quiere decir que está triste o es que tiene una depresión? La depresión es una enfermedad seria, es una enfermedad grave, es una enfermedad que abarca y afecta gran parte de la vida de un individuo. El estar triste es una emoción normal, es un sentimiento normal que vamos a tener ante la pérdida de cosas que amamos. Pero estoy depre, por ejemplo, querría decir que está un poco bajoneado, que es otra de las palabras, ¿no? Otra de las palabras, sí. Está la persona bajoneada. Y quizás una bastante común entre los adolescentes, sobre todo, es no tiene personalidad. Bueno, tampoco es real, porque todo el mundo tiene su personalidad. Habrá variantes, o será uno de una forma, otro de otra forma, pero no puede haber alguien que no la tenga, ¿no? Entonces, sí, es también en las conversaciones entre personas, entre legos del asunto, pues nos hablan de este tipo con estas ciertas terminologías que no son exactas precisamente. Claro, porque por más mala que sea la personalidad, tiene una personalidad, o sea, pueden haber trastornos de la personalidad, y son muchos, que para los cuales básicamente yo creo que
la parte farmacológica juega un papel en cosas muy puntuales, como un trastorno de la personalidad limítrofe, por ejemplo, en donde las fluctuaciones de ánimo son tan grandes y tan variadas y tan rápidas que se necesita algo que le ayude a esa persona a manejar su impulsividad y su irritabilidad y una serie de elementos que tiene la personalidad limítrofe. Pero otros tipos de personalidad, los medicamentos prácticamente no hacen ningún papel. No, y esto también, decir, tiene o no tiene personalidades, yo creo que es más bien, tratan de decir que tiene o no tiene rasgos firmes o que no sabe tomar decisiones, en ese sentido más de lo que aplican. Yo he visto sobre todo en adolescentes, cuando hay rompimientos de pareja, ¿no? Entonces, ¿por qué terminaste la relación? Porque no tiene personalidad. Entonces, un causal para terminar una relación amorosa muchas veces. Pero esa persona que generalmente tenía ciertos rasgos de personalidad que a lo mejor no le gustaban a su pareja, no compartía con ellos y por eso lo calificó de que no tenía personalidad o que el alejamiento se debe a que no tiene personalidad. Claro, se refieren, como tú decías, a alguien que puede cambiar fácilmente de manera de pensar o manera de opinar Claro. al respecto. Entonces, un día está a favor y el día siguiente está en contra de un determinado elemento, digamos, político, filosófico, religioso, lo que sea. Entonces, no tiene personalidad. Tiene una personalidad y esa personalidad está determinando que esa persona sea así de voluble en sus actos y en sus convicciones. Es decir, es un tipo de personalidad que a lo mejor necesita ser ayudada a evolucionar, a mejorar, a hacerse una persona que aprenda a tomar decisiones firmes y las mantenga, pero no tener personalidad no significa este tipo de reacciones, ¿no? Ahora sí, lo que yo he visto también es que ciertos términos se van poniendo de moda, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo diría que tuvo un boom esto de ser bipolar y por todo se acusaba de ser bipolar y todo el mundo se calificaban a otros de bipolar simplemente por pequeñas variaciones en el estado anímico. Variaciones que por otra parte todos tenemos en determinado momento, no es que tenemos un estado anímico plano ni mucho menos. Tenemos ciertas variaciones, claro. La enfermedad bipolar, como tú mencionaste, es una enfermedad seria, una enfermedad muy desgastante, una enfermedad dura de controlar inclusive, y no es para calificar alegremente a una persona, es depre o no es depre, es bipolar o no bipolar, por actuaciones quizás opuestas que pueda tener, en que se lo menciona así, se lo califica así de esa manera, sin analizar las circunstancias tampoco en que se dan o que pueden darse esas variaciones anímicas. Entonces, como el bipolar yo creo que ha disminuido un poquito, o ya no se lo oye con tanta frecuencia como hace un par de años, por ejemplo. Sí, Probablemente. y hablando de bipolaridad, si la depresión es una enfermedad terrible, dura de padecer, a veces difícil de tratar, hay pacientes que no responden a tratamientos porque son resistentes al tratamiento. Ni qué decir del trastorno bipolar. O sea, el trastorno bipolar es una verdadera tragedia en muchísimas personas. El llegar a controlar un trastorno bipolar podría tomar un buen tiempo y tienen que tomar medicación el resto de la vida. Es una enfermedad que en un altísimo porcentaje puede estar ligada al suicidio, porque es una de las enfermedades que más riesgo de suicidio tiene. O sea, no es una cosa trivial, como decir, es que soy bipolar. No, ella es bipolar y no, la bipolaridad es una enfermedad mental muy grave y la gente que lo padece, pues de una manera u otra también resiente que otras personas lo vean de una forma tan trivial y tan superficialmente, ¿no? Sí, ahora en esas calificaciones del estado anímico yo creo que también son las frecuentes, quizás tal vez por la frecuencia de los trastornos anímicos que son mayoritarios. Entonces tenemos el depre que ya se mencionó, entonces el otro también estoy medio acelerado, estoy medio maníaco, que no necesariamente significa que esté en una fase maníaca, que esté en un episodio maníaco, pero a una persona se le ve más activa, que produce más cosas o que está más animado a hacer tal o cual cosa, y dice, ya está maníaco.
Entonces hay una calificación muy A rápida. ese tipo de rasgos de personalidad. Es el típico loco de la escuela. Entonces, él es loco, porque era... Es cierto, ese es loco de la escuela. El compañerito loco, ¿no? Es decir, travieso, inquieto, quién sabe, a lo mejor tenía un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, o era un hipertímico, que es esto de la timia tiene que ver con el estado anímico. O sea, hipertimia está el ánimo subido, distimia está el ánimo bajoneado, eutimia es el que está en la normalidad, como se decía, no hay una regla, pero dentro de unos límites más o menos normales. Entonces, estas hipertimias, que es una característica de algunas personas, se confunde con locura. O la locura también se confunde con una serie de otras características muy particulares de algunos individuos, cuando son muy arriesgados, por ejemplo. Una persona que toma más riesgos, que hace, qué sé yo, cosas que el resto de la gente no se atreve a hacer, lanzarse desde la tercer nivel en una plataforma, en una piscina, ¿no? Es que es bien loco, ¿no? Y es más bien características de otro tipo de elementos que se están como tú confundiendo. Has dicho de la personalidad, ¿no? Conducir a altas velocidades, por ejemplo, que también hay algunos locos para el manejo. El loco Larrea, pues ya la mayoría de los muchachos de ahora no sabrán quién es, pero era un campeón nacional de automovilismo de la provincia de Tungurahua, ambateño. Años 60 por ahí. Y era el loco Larrea, porque era un loco para correr con sus vehículos, ¿no? Que para un vehículo de esa época debe haber sido una velocidad muy limitada, además, ¿no? Los locos de ahora lo dejarían largamente atrás. Sí, bien, con la anécdota del loco Larrea, nos vamos a unos anuncios y regresamos con ustedes en un minuto. De repente se acercó y me besó. Fue un impulso. Solo lo abracé, le di un beso en los labios y corrí. Porque yo tenía entonces 20 años y no pensaba casarme en ese tiempo. Le pedí su teléfono y no quiso darme. Creo que yo le gusté primero, seguro, ya que... Es un ángel. La conocí en una tienda. Fue en una clase donde la conocí. Y me dijo, tengo la mujer perfecta para ti. Y él sabía bailar, pero no muy bien. Era mi media naranja. Es mi reina, pero yo soy el rey. Le dije, te quiero preguntar algo, y ella dijo, ¿qué? Y de rodillas, yo... La vi reírse y temblar. Está muy apenada. No sé si dije, ¿te casas conmigo o quieres ser mi esposa? ¿Quieres ser mi esposa? Se me declaró en mi cumpleaños. Y ella dijo, sí, ¿estás seguro? Perdón. Bienvenidos nuevamente a que continuemos hablando de salud mental. Estamos haciendo una revisión de términos que se utilizan en el área de salud mental. Habíamos, por ejemplo, hablado de esta mala utilización o error al decir la gente no tiene personalidad, que es más bien que esa persona tiene un tipo de personalidad especial. Yo sí creo que vale la pena que aclaremos qué es la personalidad, cómo se forma la personalidad. Pues sí, para decirlo en términos sencillos, es la forma de ser que tenemos cada uno de nosotros. Evidentemente, ya desde el punto de vista estrictamente científico, hay varios componentes. Una es el temperamento, o sea, aquellas características con las que nacemos, con las que tenemos un componente hereditario importante. Y conforme vamos creciendo, conforme vamos recibiendo estímulos externos, vamos formando lo que se llama el carácter. Entonces, esa unión de esos rasgos genéticos, de esos rasgos de nacimiento, y con los rasgos que hemos adquirido a lo largo de la vida y con los estímulos y con las experiencias que hemos vivido, que se llama carácter, pues conforman la personalidad. Para algunos, a los 25 años más o menos, tenemos conformadas nuestros rasgos propios de personalidad, es decir, cómo somos, cómo no somos, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, y en adelante, pasados los 25, no es que sea imposible, pero difícilmente cambiaremos
en nuestra forma de ser, en este tipo de comportamiento. Y vale aclarar que no hay comportamientos ni buenos ni malos, no hay ni anormales ni anormales. Lo que hay son comportamientos y personalidades diferentes. Pueden muchas personas compartir ciertos rasgos, pero siempre habrá algo que los diferencie, algo que los distinga, ¿no? Entonces la personalidad es única, es propia de cada persona. Se agrupa, se hacen grupos de características afines, pero yo creo que siempre prima la individualidad. Ahora, en esta parte que se dice, la personalidad se termina de consolidar alrededor de los 25 años, no quiere decir que a los 18 uno no tenga una personalidad, ¿no? Es decir, no, está en camino de irse consolidando. Es moldeable todavía podría ser susceptible de cambiar con ciertos de que estímulos, elementos en la vida hagan elementos que... positivos, negativos, o vivencias importantes, cosas, el fallecimiento de los padres, un accidente, problemas de enfermedades, todas esas cosas que podemos ir viviendo, nos estas pueden ir que moldeando. Van generando el carácter. Claro, ¿no? es la y parte del carácter. como bien lo dijiste, la personalidad es la conjunción de elementos heredados, o sea, el temperamento heredamos y el carácter lo formamos. En todo el área de salud mental hay esta interacción entre genes y medio ambiente. ¿Qué quiere decir genes? Lo que heredamos, los genes que han sido transmitidos por nuestros padres. Y ellos tienen ciertas características que nos van a transmitir a los hijos. El otro elemento es el medio ambiente, es decir, en qué ambiente esta persona ha sido criada, a qué circunstancias ha sido expuesta, qué elementos jugaron un papel en el desarrollo de su carácter y por lo tanto en el desarrollo de su personalidad. Y esta conjunción, en algunos casos, por ejemplo, no solamente llevan a que tengamos una personalidad, sino también a que podamos desarrollar enfermedades. Justamente para descartar los elementos medioambientales, hay estudios de gemelos que son criados en distintos ambientes, para ver en qué medida es el medio ambiente o es la genética lo que tiene más peso para el desarrollo, no de personalidad, sino de una enfermedad, por ejemplo, esquizofrenia, trastorno bipolar o depresión. Sí, en todos evidentemente influyen las dos partes, ¿no? No se pueden desligar lo uno del otro. De ahí que los tratamientos también son biológicos y psicoterapéuticos, que enfocan justamente estos dos ángulos que tú has mencionado, la parte biológica, genética, química, y también la parte de haber recibido estímulos, vivencias, lo que nos ha ido formando a lo largo de la vida. Que pueden haber elementos que en determinado momento uno los vive y desencadenan una de estas enfermedades cuando hay cierta predisposición biológica desde el punto de vista genético, ¿no? Ahora, ese es es un capítulo realmente interesante, porque algunos de los trastornos que se aparecen en las personas no siempre van a estar ligados a la parte genética. Es decir, depende de la importancia de lo genético, así el ambiente sea recontra bueno. Si es que en la genética está que la persona heredó rasgos para desarrollar un trastorno de ansiedad, va a desarrollar ese trastorno de ansiedad a pesar de que los elementos medioambientales fueron buenos a lo largo de la vida. Lo contrario también es opuesto. Puede que tenga los mejores genes del mundo, con muy pocas posibilidades de desarrollar nada, pero el medio ambiente determinó cosas terribles en su desarrollo y eso también va a generar una patología, una enfermedad. Es decir, aquí pesó más lo medioambiental sobre lo genético y en otras pesa más lo genético sobre lo medioambiental. Y en muchos casos reciben de ambos lados los elementos para desarrollar alteraciones o patologías. Pero al parecer sí habría que aclarar una situación que evidentemente, por más que sea una participación genética, no hay una herencia directa, no es como heredar los rasgos de la piel o del físico, sino que de lo que se hereda es una predisposición, una cierta debilidad como para que esos elementos ambientales causen un mayor efecto. Entonces ahí que uno ve ciertas cargas familiares, ciertas sagas de familias con trastornos más o menos parecidos. Entonces ahí se heredó la vulnerabilidad, la predisposición y
las condiciones ambientales o a las que fue sometido esa persona hicieron que se desarrolle. En unos sí, en otros no. Por eso también hay algunas personas que sí desarrollan tal o cual enfermedad y el hermano, por ejemplo, no ha desarrollado, cuando más o menos tendrían las mismas condiciones, ¿no? Entonces también hay estudios de gemelos muy interesantes y que algún rato los hemos mencionado también. Bien, y esto era en relación a los términos de personalidad, que era un elemento que era importante aclarar. ¿Qué es la personalidad? ¿Cómo se desarrolla esa personalidad? A los 16, 18 años no tenemos personalidad. No, sí tenemos personalidad. Está formándose, no está totalmente consolidada. Todavía habría posibilidades de cambio. Y de ahí que en trastornos de personalidad la psicoterapia ayuda muchísimo si es que es realizada antes de los 25 años para moldear cosas que podrían haber estado quedando mal por elementos del desarrollo en la infancia o en la adolescencia. Entonces, esas personas, si reciben una ayuda psicoterapéutica oportuna, probablemente no van a desarrollar trastornos de personalidad. Sí, pero cuando a los 50 años te dicen, ¿será posible que cambie? Pues digo, vea, nada es imposible. A los 25 ya es imposible. A los 26, nada es imposible, pero notablemente difícil, casi imposible, ¿no? Sí, sí, o sea, ya se consolidó. Ya está ahí así formado. va a ser la persona de una Es manera. como que le dijeran a los 25 va a seguir creciendo en estatura. No. Lo que va a seguir engordando, que ya es otra se cosa. determinó las características de ese individuo y es poco probable que se realicen cambios. Puede estar uno consciente de que tiene que haber cambios y esa persona tratar de controlar y moldear partes de su carácter, sí, pero moldear la personalidad o modificar la personalidad es muy difícil después de los 25 años, que es cuando ya se ha consolidado. Pues si es a los 16, a los 14, a los 18, sí es factible. Claro, puede cambiarse o aprender a controlar cierto tipo de reacciones, por ejemplo, de actitudes, con esfuerzo, con ayuda psicoterapéutica y más que nada con deseo, con disposición de cambio, porque si no, tampoco se le puede obligar a la persona. De ahí que lo importantísimo de la educación a nivel de padres y de colegios y demás, ¿no? Porque ahí es donde se van moldeando las personalidades, porque los elementos medioambientales van a determinar mucho de cómo va a ser esa persona. Claro, la interacción con otras personas. Si es que le cubro todas las cosas que hace mal mi hijo y le doy siempre la razón y le estoy apoyando y haciendo absolutamente todas las cosas en vez de que él las haga, estoy desarrollándole una personalidad extremadamente débil en muchos aspectos. O si le estoy volviendo estoico por un montón de cosas, también va a ser de otras características. Sí, de una u otra forma, los estímulos que se van recibiendo a lo largo de la vida nos van formando, nos van consolidando nuestra forma de ser de tal o cual forma. Habrá elementos muy positivos, habrá elementos negativos, y también conforme va desarrollando, conforme va la capacidad de razonamiento, de juicio, el pensamiento abstracto de esa persona, pues al irse desarrollando también va a ayudar a tomar lo bueno y quizás a no tomar lo malo. Y eso también es algo que influye en la formación de personalidad. Y en ese desarrollo del individuo y de su personalidad es algo muy parecido que lo que ocurre en cualquier organismo vivo. Una frase que me resultó inolvidable del maestro de la Fuente, un profesor que tuve en México, era que las plantas y los hijos son muy parecidos. Si se les da mucha agua, se pudren. Si se les da poca agua, se secan. Entonces, hay que dar a los hijos la adecuada cantidad de amor y también la adecuada cantidad de límites para que crezcan bien. El justo término medio, deseable y difícil de alcanzar. Bien, les esperamos la próxima semana a que sigamos hablando de salud mental. Buenos días, hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.